Bien, buenos días hermanos, bienvenidos. Estamos empezando nuestro culto en esta mañana. Estamos dando gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de reunirnos. Gracias a los hermanos que están conectados en redes sociales. Hoy tuvimos un pequeño problema con la transmisión en vivo, entonces vamos a tener esta transmisión diferida, pero igual vamos a estar al pendiente por si alguien tiene algún motivo de oración o alguna pregunta o alguna petición. Vamos a comenzar nuestro culto en esta mañana. Vamos a entonar alabanzas a nuestro buen Dios y vamos a buscar en nuestro himnario, en el número 1, himno número 1, loores da a Cristo el Rey. Himno número 1, loores da a Cristo el Rey. Vamos a cantar juntos. Entonces, el himno número 1, loores da a Cristo el Rey. Cristo el Rey, suprema poder.
Bien, bueno, vamos a entonar otra alabanza. Es el himno número 6. Himno número 6 a nuestro Padre Dios. Himno número 6 a nuestro Padre Dios. Vamos a cantar juntos también esta alabanza. Cantamos juntos. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, a Él que confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad ora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Bien, pues gracias a Dios por las bendiciones que podemos tener en esta mañana, y también pues tenemos necesidad de estar orando a nuestro Padre por aquellos que están padeciendo en este momento enfermedad, pruebas, tribulaciones, y pues queremos orar. Seguimos orando por Dalia, que tiene esta operación por delante, que está padeciendo ahorita del cáncer. Sí, es un tema muy importante también en la salud de la mujer. Afortunadamente hay muchas oportunidades de detectar el cáncer a tiempo, y bueno, estemos orando por Dalia para que Dios se manifieste en su salud, y esta operación que tiene por delante pues pueda permitirle a ella mejorar su calidad de vida, pero sobre todo que la voluntad de Dios se haga en su vida, en su persona, y pues que tenga la paz y la tranquilidad de parte de Dios. Seguimos orando también por Iván Ríos, pues tiene esta operación todavía pendiente, que no se ha podido realizar, pero confiamos en Dios en que se pueda realizar pronto también, y que el Señor le permita que el Señor le permita un pronto restablecimiento. Por Luz, ¿sí? Y ahorita es el momento, pues me acaban de avisar también de Nayareli, pues estemos orando por ellos y por tantas personas que conocemos, que están a nuestro alrededor, que pues tienen necesidad de sanación, y pues lo mejor que podemos hacer es ponerlos en las manos de nuestro médico por excelencia, que es nuestro Padre Dios, y rogar a Él porque puedan ser restablecidos. Vamos a orar, y al mismo tiempo vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a orar juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos permite reunirnos
Gracias, Señor, porque aún en este tiempo podemos tomar alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Y gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos permites también reunirnos ahora de manera digital, por llamada, Señor, y no hay impedimento para que nosotros como tu iglesia, Señor, podamos seguir adorándote y alabándote en tu santo nombre. Padre bendito, sé con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares que están pasando por pruebas, Señor, que están pasando por dolores. Y Señor, bendíceles en su salud, guárdales en su integridad y susténtales en su espíritu. Padre, también te pedimos por nosotros, ahora en esta mañana, Señor, para que tú dispongas de lo necesario en nuestras mentes, en nuestros corazones, y seamos edificados a través de tu palabra, Señor. Que el mensaje que tú has preparado para esta mañana sea expuesto de una manera digna, Señor, pero sobre todo que en ella también podamos honrar tu santo nombre. Padre bendito, todas estas peticiones las dejamos en tus manos y te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Bien, pues hermanos, vamos a buscar por favor en nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a hacer una lectura en esta secuencia que hemos estado siguiendo del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, que corresponde a esta entrada que podríamos calificar como la última entrada que tuvo Jesús a Jerusalén en la Pascua. Y fue durante esta Pascua que nuestro Señor estaba ya listo para ser entregado como el sacrificio perfecto delante del Padre. Y antes de ser entregado, tenemos dos hechos maravillosos, fabulosos, que nos enseñan algo muy específico acerca de, primero, la adoración con la limpieza del templo. Esto lo vimos la semana pasada, la limpieza del templo que hace Jesús del patio de los gentiles, donde estaban aquellos cambistas, aquellos hombres que tenían los animalitos que se podían usar como sacrificio en el templo, y el Señor limpia esa parte. Y vimos la semana pasada una hermosa enseñanza acerca de ello. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver esta enseñanza que corresponde a esta higuera que el Señor se acerca a ella para buscar alimento, y al no hallarlo sucede esta historia. Entonces, nuestra porción en esta mañana es Evangelio según San Mateo, capítulo 21, que es lo que estamos leyendo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Lo que hemos titulado esta mañana como el camino de la higuera. El camino de la higuera. Vamos a leer juntos la palabra de Dios para procurar poner atención a cada una de las partes y podamos meditar adecuadamente en ella. Dice la palabra de Dios, leemos juntos: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte diréis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bien, gracias hermanos. Pues tenemos delante de nosotros esta extraordinaria oportunidad ahora de meditar en esto que hemos titulado el camino de la higuera. Jesús regresa a Jerusalén al siguiente día, después de haber corrido a los cambistas, ¿sí? Jesús pasó, dice la palabra de Dios, la noche en Betania, posiblemente en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Y cuando Jesús regresa a Jerusalén la siguiente mañana, viendo una higuera, tiene hambre. Pensando encontrar fruto, se acerca, estira la mano y busca entre las hojas, pero no encontró fruto, la encontró vacía. Y es una imagen de lo que sucede en Jerusalén, de lo que sucede en la nación de Israel. La nación judía tenía todo para ser una representación externa. Tenían el templo, los sacerdotes, el culto diario, las fiestas anuales, las escrituras del Antiguo Testamento, los levitas, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Pero bajo esa apariencia exterior estaba desprovista de fruto. No tenía gracia, no tenía fe, no tenía amor, no tenía humildad, ni espiritualidad, ni una santidad auténtica, ni deseos tampoco de recibir al Mesías. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es dramático eso. Es profundamente dolorosa esa imagen que Israel estaba dando todo externamente, pero internamente no estaban dando nada. Jerusalén estaba llena de ornamentos externos y sus miembros habrían de ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Jerusalén habría de ser destruida, el templo quemado, el sacrificio diario desaparecería y el árbol habría de secarse hasta la mismísima raíz. Y así ocurrió después de que Jesús pronunció este juicio sobre la higuera: nunca más nazca de ti fruto. Tenemos en esta historia que se relata ahora en los evangelios esta condenación sobre la higuera estéril. La maldición de la higuera fue una denuncia hacia Israel como nación. Jesucristo, en lugar de derrocar a los enemigos, que en este caso era Roma, denunció a su propio pueblo. La semana pasada veíamos cuántas cosas vería hoy Jesús si regresara y viera su iglesia. De cuántas cosas haría señalamiento. De qué cosas nos podríamos nosotros excusar cuando Jesús hiciera ese señalamiento. Esta historia que estamos revisando hoy es algo simbólico y ejemplar en cuanto a cosas espirituales. Estas palabras que vemos ahora nos hacen recordar lo que lo que Juan el Bautista pronunció en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, versículo 8 y 9, cuando le dice al pueblo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento,
Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan el Bautista fue aquel hombre que Dios comisionó para venir al pueblo de Israel y recordarles aquellas cosas que pareciera que habían olvidado. Siempre lo decimos, los seres humanos tenemos la memoria flaca, ¿sí? Tenemos la memoria muy corta, de repente las cosas se nos empiezan a olvidar. Este severo llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista se olvidó muy pronto. Incluso Jesús nos dice después que si nosotros oramos con fe, todo lo que pidamos se nos dará. Que oremos como si aquello por lo cual estuviéramos pidiendo ya se nos hubiera dado. Las personas que temen, aman y confían en Dios sobre todas las cosas, oran, hágase tu voluntad. Eso es lo que hacemos con la oración modelo, con el Padre Nuestro. Y aquellos que temen, aman y confían en Dios, cuando piden bendiciones terrenales, oran como su Salvador. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. No se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. ¿Sí? Entonces vemos aquí, como primer punto, el predicamento en el cual se encontraban ahora en el pueblo de Israel. Jesús nos revela el Evangelio de Mateo, dice, tuvo hambre, nos revela la naturaleza humana de Cristo. ¿Sí? Nosotros, dice, tuvo hambre y era de mañana. Nosotros actualmente o comúnmente lo que hacemos es, antes de salir de casa, regularmente ya tomamos los alimentos, ¿sí? Los alimentos aquí en México, para los que nos ven en otros lugares o en otros países, es regularmente un desayuno que involucra varios alimentos y a veces es suficiente, ¿sí? Es una porción regular, y en México lo que hacemos es una comida bastante nutrida. Entonces Jesús se acerca por la mañana a buscar en esta higuera y no encuentra nada. Cristo tomó la ocasión del hambre que padecía para obrar el milagro que nos refiere en esta porción. Todos los milagros de Cristo habían llevado a los hombres a pensar en el poder de su gracia y de su bendición. Pero la higuera nos muestra una realidad. Estaba cerca la Pascua, esto es más o menos en abril. Y aunque no era tiempo de higos, era el higo llega a dar 2 temporadas de corte. Al principio de marzo, abril, un corte, y los otros para septiembre. A veces los primeros higos o brevas nacen en estos meses y son de menor tamaño, y los de agosto, septiembre son de mayor tamaño. Entonces Jesús quería tomar de nuevo alimento, el higo, antes de morir, y no lo encontró. No lo encontró. Por eso pronuncia estas palabras: nunca más nazcan de ti fruto, nunca más puedas producir nada. En esta ocasión utilizó una higuera estéril para ilustrar a una nación espiritualmente estéril. La ilustración era una
parábola visual diseñada para retratar a la nación espiritualmente degenerada de Israel. Pero Jesús maldijo el árbol como señal del desagrado, de la hipocresía. Tenía todo para poder dar fruto. Y esto también nos muestra la realidad de Israel. La verdad central que Jesús quería grabar en la mente de sus discípulos por medio de esta lección es que el hombre, como también la nación, es responsable delante de Dios como mayordomo de dar fruto que agrada a Dios. Nosotros tenemos esta responsabilidad hoy. Tenemos la responsabilidad de dar fruto. Tenemos la responsabilidad de llevar este resultado que agrada a Dios. Israel tenía todo, como hemos dicho, pero Israel, como la higuera con hojas frondosas, no producía lo que su apariencia prometía. La denuncia de Jesús se dirige a la nación judía, un pueblo privilegiado, pero no había rendido el fruto que se esperaba de él. Hay incluso dentro de este pasaje una denuncia por parte de Jesucristo sobre el juicio venidero que vendrá sobre él. Recordemos a Ana, oraba y lloraba en la casa de Dios por causa de su esterilidad. Lo tenemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Anhelaba tener un hijo. Dios la oyó y le da 6 hijos. Y recordamos que dedica uno de sus hijos totalmente al servicio de Dios. En cambio, Israel era una nación orgullosa e indiferente a su esterilidad espiritual. No le importaba no dar frutos. No estaba orando. No lloraba amargamente su esterilidad. No le tenía pendiente. No le tenía pendiente no estar entregando fruto. Tampoco respondió positivamente a la advertencia de Jesús. La nación había hecho profesión de rectitud solamente externamente, pero mientras decía creer en Dios, rechazaba al Hijo de Dios. El juicio llegó 70 años después, cuando fue destruida y arrasada por totalidad el pueblo de Israel. La fe genuina siempre produce frutos para el reino de Dios. Si nosotros realmente queremos saber si somos salvos, si hemos sido apartados, si estamos en santidad, entonces debemos revisar los frutos que estamos dando. Debemos revisar cuál es el resultado que estamos dando de esa santidad por la cual Jesucristo pagó con su sangre. Sí es cierto, el don de la salvación es gratuito, pero no fue económico. Tuvo que pagarse con la sangre del Salvador. El pecado de la esterilidad es justamente castigado con la maldición y plaga de la esterilidad. Una profesión de fe que no ha sido sincera suele marchitarse pronto en este mundo, porque dice la palabra, vienen los problemas, vienen las complicaciones, y entonces aquella semilla que no estaba bien fijada se quema. Eso lo aprendimos en la parábola del sembrador. Dice, vienen los problemas de este mundo, la ahogan y entonces se mueren. Pero el pueblo de Israel fue de mal en peor. No solamente la ceguera y el endurecimiento hicieron presa de él. Después rechazaron el agua viva que Jesús estaba ofreciendo, el agua viva
de gracia. Y después derramaron sobre sí mismos la sangre inocente de Jesús. Se mancharon la sangre con aquella muerte. Entonces, lo que podemos ver es primeramente eso, el predicamento en el cual se encontraba Israel, el problema en el cual se habían metido. Por eso la enseñanza de la parábola es muy contundente. La enseñanza que Jesús nos está enseñando, esta parábola en acción. Los discípulos se maravillaron por la prontitud con que se secó la higuera. Aquí en el Evangelio de Mateo une la historia, une la cronología, pero en el Evangelio de Marcos dice que a la mañana siguiente, es decir, en solamente 24 horas se secó la higuera. Ante el asombro de los discípulos por el poder manifestado por Jesús, Jesús aprovecha para enseñarles el poder de la fe en Dios. Que no dudaran, que no tuvieran dudas. La palabra duda se traduce como juzgar a través de. Se cuestiona, se discute, se juzga a sí mismo y de ahí viene el dudar. ¿Sí? El lograr milagros requiere una gran confianza en Dios y en sus promesas, sin dudas. Confiar en sus promesas de Dios sin ninguna duda. Conocemos las promesas de Dios, pero muchas veces podemos llegar a dudar. Y Jesús señala la importancia del fruto. Es imposible creer que algo pueda suceder cuando tenemos dudas. El árbol que fue secado fue usado para mostrarnos a nosotros lo que sucedería después sobre Israel. En la maldición de la higuera y en la purificación del templo, Jesús realizó dos actos simbólicos con un solo significado. Estaba prediciendo la caída de Israel. Y esa advertencia también es para nosotros. Dice, todo aquel que no esté dando fruto será cortado y arrojado al fuego. El fruto es siempre una indicación de salvación, de una vida transformada en la que opera el poder de Dios. Tampoco Israel llegó a aceptar el llamado que Jesús hizo al arrepentimiento. ¿Sí? Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando preguntan a Jesús, ¿y cómo vamos a conocer al Padre? Dice, me están viendo y por medio de mí pueden reconocer al Padre. Y el pueblo de Israel lo rechazó. Y también rechazó el mandamiento de venir a Dios en humilde contrición, en humildad genuina y en sed de justicia. Por eso, en el monte de las bienaventuranzas, habla de todos aquellos aspectos que Israel se estaba negando a tener. No estaban reconociendo a Jesús. Por eso era importante la fidelidad que el pueblo de Israel mostrara. Recordamos aquel pasaje del pueblo de Israel delante de Dios en el monte del Sinaí. Están delante de la presencia de Dios, están delante de la manifestación de Dios. Y apenas Moisés sube a la montaña, Israel quiere hacerse dioses de oro, dioses de piedras preciosas. No había pasado mucho tiempo que Moisés
fue a recibir instrucción de parte de Dios. Y el pueblo ya estaba cayendo en idolatría. Israel negó la impiedad de su conducta. Dice, no, nosotros estamos guardando las fiestas, estamos celebrando los ritos, estamos celebrando las fiestas. Y Jesús, por medio de otro profeta, les dice, ya estoy hastiado de sus grosuras, ya estoy hastiado de ustedes. Y Jesús remata esa idea, esa profecía sobre Israel cuando dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos, pero por dentro tienen inmundicia. La corrupción había llegado a Israel. La corrupción había llegado al pueblo escogido. Por eso tenemos el principio que podemos aprender de esta porción. El principio es el poder increíble que tenemos por medio de la oración pronunciada con fe y convicción, y que está alineada con la voluntad y los propósitos de Dios. Jesús da esta maldición sobre la higuera e inmediatamente dice, empieza a secarse. Que el árbol de la higuera se secara ilustra el juicio de Dios sobre una Israel incrédula, pero también nos sirve a nosotros, sus discípulos, para que confiemos en la labor de los milagros que son respuesta a una oración. La lección que era necesario aprender sobre la higuera marchita es el increíble poder de la oración pronunciada con fe y convicción. Aquí podemos observar el poder de la fe. Los discípulos, aquí en el versículo 20, preguntan, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se admiraron del efecto de la maldición de Jesús al ver con asombro la rapidez con que se había secado la higuera. Y de este hecho tomó Cristo ocasión para hablarles del poder de la fe. Y cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron y dijeron, ¿cómo fue esto posible? Ninguna tarea que esté en armonía con la voluntad de Dios es imposible de realizar por parte de aquellos que no tienen dudas. El dudar de la promesa y del poder de Dios es un gran estorbo para echar a perder la eficacia y el éxito de la fe. También la eficacia y la extensión de este poder de la fe nos van a permitir obrar en la vida de otros por medio de la oración. Y finalmente observamos la extensión de la promesa. La fe es como el alma, la oración es como el cuerpo, juntos hacen un ser completo para el servicio. Si no estamos orando, entonces no estamos comunicándonos con el Padre. Y si no tenemos fe, nuestra oración no es efectiva. No hay secretos. Esto no es un secreto. Todos lo hemos escuchado. Todos lo hemos vivido. Recordemos la historia cuando Jesús encuentra a sus discípulos, cuando no pueden expulsar a uno de los demonios que está atormentando a un joven. Y Jesús lo reprende, dice, hombres de poca fe. Dice, le pregunta a los discípulos, ¿por qué no pudimos echar el demonio de este joven? Dice, porque esta generación o este tipo de demonios, dice, solamente sale con fe y ayuno. Les está recriminando no por su poca fe,
sino porque su fe no había crecido. Lo platicábamos las semanas pasadas. La única forma que tenemos para que nuestra fe se siga incrementando es seguir avanzando en la fe. Tal vez nos pueda recriminar hoy en día que tenemos poca fe. Pero Jesús dice, yo no te recrimino porque tienes poca fe. Yo te recrimino porque no estás poniendo empeño en que esa fe crezca. La fe, si es sincera, estimulará la oración. Y la oración no será sincera si no brota de la fe. La condición, pues, para recibir es orar creyendo. Así no serán negadas las peticiones de la oración y quedarán frustradas las expectativas de la fe. Uno no puede realmente creer en algo que es contrario a la voluntad de Dios. La declaración que hace Jesús aquí en el versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo hemos hablado. No es un cheque en blanco. No es todo lo que pida será dado. Posiblemente sí se dará todo si nuestra oración está de acuerdo a la voluntad de Dios y cumple la función de que el reino de Dios sea extendido. Si creemos, nuestras peticiones estarán supeditadas a la voluntad de Dios y Él se sentirá gustoso de contestarlas. El requisito para recibir es pedir en el nombre de Jesús, es decir, de acuerdo a su propósito y voluntad. Esto lo vimos ya en el Evangelio de Juan, hace un par de semanas, en el estudio bíblico que estamos llevando los jueves. ¿Sí? Todo lo que pidiereis en mi nombre, vuestro Padre os lo dará. Está hablando de la fe en el Dios verdadero y solo en Dios. La fe que mueve la montaña es una confianza desinteresada, sin dudas e incondicional en Dios. ¿Sí? Porque dice, si tuvieres fe, en otra porción dice, si tuvieres fe como esta semilla de mostaza. Pero dice, no se va a caer esa semilla de mostaza ahí, sino que tiene que crecer. Dice, si tuvieras fe como esta semilla, le dirías a este monte, échate a la mar. Y aquí vuelve a utilizar esas palabras. Si tuvieras fe y no dudares, y no solo harán esto que acaban de ver con la higuera, sino que harán muchas otras maravillas. La fe es confiar en la revelación de Dios, es hacer lo que Dios dice, es hacer lo que Dios quiere y recibir lo que Dios promete. Eso es la fe. Pero el creyente que busca la voluntad de Dios nunca trata de tener éxito, nunca trata de tener prosperidad o vivir solamente de una manera desenfrenada, sino que todos sus pensamientos, todas sus acciones van encaminadas a glorificar el nombre de Dios. Dios no edificará su iglesia, ni edificará a su pueblo cuando las ideas mejoren. No edificará a su iglesia, a su pueblo, cuando se tengan mejores programas o mejores métodos. Sin lugar a duda, eso va a ayudar. Dios edificará a su iglesia y a su pueblo cuando solamente los creyentes estén en oración persistente, estén buscando su voluntad y estén incrementando su fe y su confianza en Dios. De esa forma, Dios edificará a su iglesia y a su pueblo. Finalmente, temamos mucho la condenación pronunciada para la higuera estéril. Pensemos, ¿acaso no es cierto que todo aquel que profesa ser cristiano, pero no da fruto,
corre el terrible peligro de convertirse en una higuera estéril. Dios quiere producir fruto en la vida de su pueblo. El fruto es producto de la vida. Jesús usó este suceso para enseñar a sus discípulos una lección sobre fe y oración. El templo debía ser una casa de oración y la nación un pueblo de creyentes. Y hoy mismo sigue reclamando eso, que nosotros seamos una iglesia de oración y una nación de creyentes en fe. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos veráis que ellos son mis discípulos. Entonces, estemos atentos a estas enseñanzas que Jesús nos da por medio de la higuera que encuentra en el camino. Y no crucemos por este mundo como la higuera estéril. Oremos para que seamos obreros que dan fruto y no obreros estériles en el reino de Dios. Acerquémonos a Cristo, acerquémonos a Dios con una fe confiada y oremos a Él para que nos permita esta fe que produce frutos. Frutos primero de arrepentimiento, después frutos para salvación y al final frutos que se multiplican al 30, al 60 y al 200%. Cantemos a Dios, hermanos, fuente de la vida eterna, himno número 7, por favor. Himno número 7, fuente de la vida eterna. Y recordemos que en todo tiempo estamos confiando en Dios. Bien, cantamos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, honrados por las huestes me lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos en tu verdad, de tu espíritu nos dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Bien, vamos a pedirle a nuestra hermana Conchita que nos guíe en una oración y vamos a poner también en manos de Dios pues este tiempo que ha requerido también de nosotros volver nuestros ojos a Dios y volver a nuestro primer amor y aprender a depender de Él en todo el tiempo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Conchita. Hermana Conchita, ¿nos puede guiar en oración? Bien, y después
Después de esta oración vamos a cantar Gloria a ti, Jesús divino. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Está bien. Amoroso Padre bendito Santo, gracias te damos, Señor, por este domingo más que estamos en tu casa. No nos olvidamos de ti, Padre Santo, ni tú de nosotros. Pues ahora, Señor, te damos gracias por este alimento espiritual que nos das. Ahora, Padre Santo, yo como siempre te pido por los enfermos. Tú sabes cuántos enfermos hay y cuántos tenemos que tengo en tu vista, Padre. Ayúdalos, dales paz, dales consuelo para que ellos estén mejor. Mitiga sus dolores, lo que sientan en su cuerpo, Padre. Pues ahora, Señor, gracias. No nos olvidemos de ti, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias, hermana. Vamos entonces a entonar Gloria a ti, Jesús divino. Es el número 12. Himno número 12 del nuevo himnario popular. Himno número 12. Gloria a ti, Jesús divino. Bien, cantamos juntos. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia consolemos, querido Salvador. En valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por esta bendición de podernos reunir. Y recuerden, si no pudieron ver la transmisión en vivo de los devocionales, están quedando también todos los días en la página de la misión. Ahí pueden ver los devocionales. Estamos siguiendo los devocionales basados en el libro de Salmos todos los días a las 7 de la mañana, y nuestro culto dominical a las 11 de la mañana y la retransmisión los domingos a las 9 de la noche. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Los hermanos que se conectaron hoy por redes sociales y también a nuestros hermanos que están en línea. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día.